están? En este tema vamos a ver lo que es el lenguaje DDL. Anteriormente vimos el DML, ahora vamos a ver el DDL. Básicamente es lo mismo, pero ahora nos vamos a basar en lo que son las tablas. Entonces vamos a comenzar con la creación de tablas. Muy bien, vamos a comenzar con los objetos o esquemas de las bases de datos. Nos dice que los principales tipos de objetos de una base de datos son la tabla, el índice, la restricción, la parte de mostrar o visualizar, las secuencias y los sinónimos. Entonces nos dice que algunos de estos tipos de objetos pues pueden existir de una forma independiente y otros no pueden. Algunos de los tipos de objeto van a ocupar un espacio, lo que se denomina almacenamiento en la base de datos, y otros no. Los objetos de base de datos que ocupan mucho el espacio de almacenamiento se denominan segmentos. Las tablas y los índices son ejemplos de segmentos, ya que los valores almacenados en las columnas de cada fila pues van a ocupar mucho espacio en el disco físico. Las vistas, restricciones, secuencias y sinónimos también son objetos, pero el único espacio que necesitan en la base de datos está en la definición del objeto. Ninguno de ellos tiene filas de datos asociadas. Y nos dice que la base de datos almacena las definiciones de todos los objetos de la base de datos en el diccionario de datos, y estas definiciones están accesibles para todos los usuarios de la base de datos, así como para la base de datos en sí. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo sabe Oracle qué columnas devolver en la consulta? Pues por ejemplo, si ustedes especifican select asterisco from jobs en lugar de select job ID job title from jobs, ¿cómo debe o cómo identifica Oracle que nos va a devolver algo, no? Entonces, pues la base de datos busca la definición de una tabla utilizada en la consulta, traduce el asterisco como en la lista completa, o nosotros en la programación llamamos como todo, como que si pusiéramos al, ¿no? Entonces, al poner un asterisco es como decirle selecciona todo de la tabla jobs. La base de datos utiliza el diccionario de datos para todas las sentencias que emita, incluso aunque enumere los nombres de una columna en lugar de utilizar un asterisco. Comprueba que las tablas a las que se hace referencia en la sentencia existen en la base de datos. Comprueba que los nombres de columnas son concretos. Comprueba si tienen los privilegios correctos para realizar la acción que está solicitando. Y finalmente utiliza el diccionario de datos para decidir el plan de ejecución, cómo realizar en realidad la solicitud. Entonces, pues antes que nada, cuando nosotros ejecutamos una sentencia, lo primero a lo que se va es a revisar el privilegio, si nosotros tenemos el privilegio de hacer esa consulta, ¿no? Tomen como ejemplo el SIAU. A ustedes lo único que les permite hacer es consultar su calificación, no les permite hacer nada más. Un privilegio más arriba pudiera ser el privilegio del profesor, que nos permite únicamente poner calificaciones. Ya a los jefes de departamento pues se les agrega un privilegio diferente. Entonces la base de datos siempre consulta qué permisos tiene el usuario y posteriormente ejecuta la sentencia. Entonces nos dice que todos los usuarios de la base de datos pueden consultar el diccionario de datos. Y en lo que es el Oracle Application Express se puede acceder a él mediante sentencias SQL en la interfaz SQL Workshop, que se pueden ir a SQL Workshop, SQL Commands, y también desde la interfaz de SQL Workshop en la parte de Object Browser. Bien, nos dice que en la ventana de SQL Commands deben saber los nombres de la tabla que se consulta y la interfaz de Object Browser. Ya lo hemos visto aquí en lo que es nuestro Apex.
Pues si nosotros le damos aquí a Object Browser, lo que vamos a ver son las tablas que tenemos, ¿no? Podemos consultar cada una de las tablas junto con cómo está este pues realmente hecha, ¿no? Con sus columnas, el tipo de datos, si es nulo o no, si hay default y si es una llave primaria o una llave ajena. Y tenemos pues objetos de esquema de la base de datos, que sería mediante la ventana SQL Commands, donde podemos solicitar una descripción. Esto ya lo hemos visto, que podemos poner describe jobs y nos va a mostrar esto. Sería lo mismo que ustedes se vengan aquí a el SQL Workshop y pues que le den aquí clic a jobs, ¿no? Entonces ahí le está mostrando eso. De lo contrario, pues si están aquí en SQL Script, perdón, en SQL Command, pues basta con poner describe jobs y punto y coma. Y aquí, bueno, no sé si les pase a ustedes también, pero cuando regularmente ejecutamos, o en mi caso, cuando ejecuto este comando aquí en el Apex, suele trabarse. Bueno, ahí está. Y para crear ahora la tabla, ya en las clases pasada o en el video pasado vimos cómo básicamente cómo copiar una tabla. Entonces, lo que nos haría falta ahora es crear una tabla desde cero. Para ello, pues tenemos algunas reglas que se les llaman reglas de nomenclatura. Y nos dice que es mejor utilizar nombres descriptivos para las tablas y otros objetos de la base de datos. Si una tabla va a almacenar información sobre los alumnos, pues hay que asignarle el nombre de alumnos, no de personas o niños. Los nombres de tablas no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, alumnos se va a tratar igual que alumnos o alumnas. Entonces, solo lo que pongamos entre comillas es lo que es sensibles a mayúsculas y minúsculas. Pero en nombres de tablas o campos, ahí no se distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces, para hacer una tabla, siempre se les recalca que la tabla se llame igual que a lo que va a contener, ¿no? Si va a contener imágenes de naturaleza, pues pónganle a lo mejor un nombre corto, pero que haga alusión a imágenes de naturaleza, porque se han dado casos en la vida real donde hay que componer algunas tablas y pues tienen nombres todos raros, ¿no? Los nombres de tabla pues deben de ser en plural, por ejemplo, alumnos, no nada más alumno porque pues es en general, hay muchos datos. La creación de tablas pues forma parte del lenguaje de definición de datos que es el DDL de SQL y en las sentencias DDL que se utilizan para configurar, cambiar y eliminar estructuras de datos de tablas se incluyen los comandos que es el alter, drop, rename y truncate, que es lo que vamos a ver. Para crear una tabla, pues vamos a utilizar el comando create table. Lo hicimos al inicio del semestre, pero ahora lo que vamos a ver es cómo lo vamos a hacer aquí con el Apex. Entonces, nos dice que para crear una nueva tabla debe de tener el privilegio de create table y un área de almacenamiento para él. El administrador de la base de datos utiliza sentencias del lenguaje de control de datos que se le denomina DSL para otorgar este privilegio a los usuarios y asignar un área de almacenamiento. Las tablas que pertenecen a otros usuarios no se incluyen en este esquema y si desea utilizar una tabla que no está en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo para el nombre de la tabla. Este es un ejemplo como select asterisco from mari.students. Esta tabla no la tenemos ahí en el Apex, entonces no podemos ejecutarlo porque nos va a dar un error.
Ahora nos dice, si desea utilizar una tabla que no esté en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo para el nombre de la tabla. Entonces están poniendo select asterisco from maristudent.com. Entonces dice que se le debe otorgar acceso a una tabla para poder realizar selecciones en ella. Para crear una nueva tabla, esta es la sentencia que debe de tener. El comando create table, el nombre de la tabla, y luego vamos a ir agregando el tipo de dato y expresiones que vayamos a tener. Entonces, como ejemplo tenemos aquí create table my CD collection y está agregando como prefijo o como campo el CD number, es un número con 3 posiciones, el título es un varchar 2 con 20 posiciones, artista con varchar 20 y luego tenemos el purchase date que sería del tipo fecha y nos menciona que se va a guardar con la fecha default del sistema. Entonces, esto yo les recomiendo, vamos a ejecutarlo para ver que esto esté funcionando, ¿no? Entonces, lo copian, lo pegan y le dan enter. O más bien el run. Entonces, bien. Aquí tengo un error porque se juntó. Entonces, a la hora de pegar, pues hay que fijarnos que esté con los espacios pertinentes, ¿no? Y bueno, nos está dando otro error. Ok. En Purge Charts, aquí tengo que no tengo un espacio, entonces muy posible es eso. Ahí está. Ya creé la tabla, entonces puedo venirme aquí a lo que es el Object Browser y pues buscar la tabla. La tabla que hice es My CD Collection, aquí está. Y ahí tenemos, ¿no? Bien. Entonces me regreso y luego nos dice que podemos hacer otra tabla que se llama Friends. En la tabla Friends lo que tenemos es First Name. Aquí le voy a dar espacio porque es un varchar 220. Last Name también otro varchar. Email es otro varchar. Phone Number lo está poniendo como varchar. Y Birth Date como tipo fecha. Entonces ejecutamos y ahora nos dice que se creó la tabla. Bien, continuamos. Entonces nos dice que Oracle soporta otro tipo de tabla, que se le puede llamar como tabla externa. Es una tabla externa, las filas de datos no están en los archivos de la base de datos, sino que en su lugar se encuentran en un archivo plano almacenado de forma externa a la base de datos. Normalmente una tabla externa se utiliza para almacenar datos migrados de versiones anteriores de las bases de datos utilizados por una compañía. Entonces, el archivo plano es como un archivo de texto donde yo puedo guardar datos en formato delimitado como para exportar o hacer un respaldo. Ahora, cuando una compañía implanta una nueva aplicación y base de datos, suele tener que importar la mayoría de los datos de los sistemas antiguos al nuevo sistema para el acceso de lectura y escritura normal, pero puede haber algunos datos que no se utilizan con frecuencia y por lo tanto solo se tenga que acceder a ellos para la lectura. Entonces, este tipo de dato podría alojarse en una tabla externa. Una de las principales ventajas de Oracle es que solo se tiene que hacer una copia de seguridad una vez de los datos alojados en tablas externas y a continuación nunca más a menos que el contenido del archivo cambie. La sintaxis para crear una tabla externa pues es muy similar a la de crear una tabla estándar, excepto por el hecho de que tiene una sintaxis adicional al final.
Entonces, la nueva sintaxis que aparece en rojo nos dice: de las siguientes diapositivas no se utilizan sentencias SQL estándar para la creación de tablas. Entonces vamos a tener una organización externa que indica a Oracle que cree una tabla externa, un type Oracle Loader, que sería el tipo de Oracle Loader o un producto de Oracle, y el directorio por default. Va a tener un access parameter, un record delimit new line, un fields location, y nos dice que esto es un ejemplo de una tabla externa. Lo rojo pues es lo que estaría creando como tabla externa, y si se fijan pues lo está guardando como un punto .dat. Bien, el data dictionary. El data dictionary dice que son dos tipos de tablas en una base de datos Oracle, que son tablas de usuario y tablas de diccionario de datos. Se pueden emitir sentencias SQL para acceder a ambos tipos de tablas. Puedes seleccionar, insertar, actualizar y suprimir datos de las tablas de usuario, y puedes seleccionar datos de la tabla de diccionario de datos. Las tablas de usuarios creadas por el usuario que contienen sus datos, que pudiera ser como empleados, departamentos, cargo, etcétera, y las tablas de diccionario de datos que van a ser como las externas, que es el dictionary, user object, user tables, user segment, user index, etcétera. Y las tablas de diccionario de datos son propiedades de un usuario de Oracle especial llamado sys, y solo se deben utilizar sentencias select al trabajar con cualquiera de estas tablas. Para proteger estas tablas del acceso accidental del usuario, todas tienen vistas creadas a través de las que el usuario de la base de datos accede al diccionario de datos. Y si cualquier usuario de Oracle intenta realizar inserciones, actualizaciones o supresiones en una de las tablas de diccionario de datos, no se permite la operación, ya que puede poner en peligro la integridad de toda la base de datos. Y pues al utilizar las vistas de diccionario de datos en la interfaz de SQL Commands, debes saber los nombres de las vistas del diccionario con las que se está trabajando. En Oracle, pues esto es bastante sencillo. Nos dice que pongamos como prefijo al tipo de objeto que se está buscando, sea como user-el tipo de archivo o alt- y el tipo de archivo, donde pues las X es el tipo de objeto, ¿no? Como ejemplo, select table name, status from user tables, ¿no? O select table names, status from all tables. Y por lo tanto, si desea investigar los índices, simplemente seleccione user index si desea información acerca de las secuencias de la tabla, que también puede ser user sequence. Entonces podemos poner select from user index, o podemos poner user object where object type es igual a una secuencia. Bien, entonces en general con esto vimos que podemos crear una tabla, y que dentro de la tabla pues hay comandos, y aparte de crear la tabla básica pues pudimos ver lo que es una tabla externa y que podemos guardar ahí como un respaldo de nuestra tabla. A continuación vamos a ver lo que son los usos del tipo de datos. Vamos a ver la visión general del tipo de dato. Cada valor manipulado por Oracle tiene un tipo de dato. El tipo de dato de un valor asocia un juego fijo de propiedades al valor, y estas propiedades hacen que la base de datos trate los valores de un tipo de dato de forma diferente a los valores de otro tipo de dato. Los distintos tipos de datos pues van a ofrecer varias ventajas. Las columnas de un solo tipo producen resultados consistentes. Por ejemplo, las columnas del tipo de dato date siempre producen valores de fecha,
y no se pueden insertar el tipo de datos incorrectos en una columna, por ejemplo, las columnas del tipo dato, date, que impedirán que se inserten datos del tipo number. Por este motivo, cada columna de la base de datos relacional solo puede contener un tipo de dato y no se pueden combinar los tipos de datos. Esto es solamente una restricción en las bases de datos relacionales, porque tenemos las bases de datos no relacionales como MongoDB, que ahí sí puedo hacer una revoltura de datos. Bien, los tipos de datos comunes nos dice que tenemos como valor muy común el char, que es un tamaño fijo, máximo de 2000 caracteres, el varchar 2, que es el que hemos estado utilizando en lo que hemos ido creando, que es de un tamaño variable, máximo de 4000 caracteres. Está este que se llama clop, que es un tamaño variable, máximo de 128 terabytes. Y para valores del número tenemos lo que es el number, que es un tamaño variable y tiene una precisión máxima de 38 dígitos. Para valores de fecha y hora, pues tenemos lo que es date, timestamp, el interval. Y para valores binarios tenemos como raw o blow. Entonces estos valores binarios es para almacenar multimedia como JPG, WAV, MP3, etcétera, donde raw pues tiene un tamaño variable máximo de 2000 bytes y blow, que es un tamaño variable máximo de 128 terabytes. Para valores de caracteres, normalmente es mejor utilizar varchar 2 o clop que char porque se ahorra espacio. Entonces también tenemos que saber diseñar la tabla. ¿Sí? Lo que queremos es ahorrar espacio y también queremos ahorrarnos el procesamiento. Char y varchar vamos a decir que son casi lo mismo. Pero si varchar 2 funciona mejor que char, pues utilizo varchar 2, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el apellido de un empleado es Chang. En la columna varchar 2, con un espacio de 30, solo se almacenan los 5 caracteres importantes, lo que es Chang. Pero en una columna char de 30 se almacenarán también los 25 espacios finales para formar un tamaño fijo de 30 caracteres. Entonces, pues si se fijan, estoy pues básicamente desperdiciando espacio en mi base de datos. Los valores de número también pueden ser negativos, así como positivos. Por ejemplo, number 62 puede almacenar cualquier valor de positivo 9999 o en negativo. Luego tenemos el tipo de dato datetime, que es el tipo que almacena un valor de siglos hasta segundos enteros, pero no se pueden almacenar las fracciones de un segundo. Como ejemplo tenemos 21 de agosto del 2003 con una hora, pero nos dice es un valor válido, pero 21 de agosto del 2003 17:25:30.255 no lo es porque no puede guardar segundos. El tipo de datos timestamp es una extensión del tipo de dato date que permite fracciones de segundo. Por ejemplo, timestamp 3 permite 3 dígitos después de los segundos completos, lo que permite almacenar valores de hasta milisegundos. Un ejemplo de timestamp es esto, que estamos creando una tabla, create table time ejemplo 1. Entonces, pues se está guardando aquí, lo vamos a hacer para ver el resultado. Y aquí hay que recordar darle el espacio. Ahí está, la tabla fue creada. Lo siguiente sería insertar un valor. Si se fijan, 10 de junio del 2017 está poniendo hora, minutos, segundos. Ahora vamos a insertar un valor tipo sysdate.
nos dice que se insertó una fila y vamos a agregar aquí el timestamp. Y vamos a ver qué guardó. El resultado pues va a ser diferente lo que tenemos ahí en la diapositiva con esto. Si se fijan, nos muestra aquí 30 de abril, que es cuando se está grabando este video, y pues la fecha que inserté, ¿no? Entonces pues aquí son casi parecidas. Todo depende del segundo en la que se ejecutó la sentencia. Y luego tenemos timestamp, wait, local time zone, ¿no? Piensa en el valor de hora 17:30. Por supuesto significa 5:30 de la tarde. Pero ¿en qué zona horaria? Es 5:30 de la hora de Nueva York, de Pekín o de Estambul. Aquí me está diciendo que son las 11:14 p.m. y la hora en la que se está grabando este video son las 6:15 p.m. Entonces, ¿en qué horario o en qué zona horaria está? Entonces, en las organizaciones globalizadas actuales que operan en muchos países distintos, es importante saber a qué zona horaria hace referencia un valor de fecha y hora. Timestamp with time zone almacena un valor de zona horaria como un desplazamiento de la hora universal coordinada, también conocida como hora media de Greenwich o GMT. Un valor como este significa 8 a.m., 5 horas por debajo del UTC, y esta es una hora oficial oriental de Estados Unidos. Y por ejemplo, aquí nos está dando un ejemplo de una tabla, pero utilizando el timestamp with time zone. Es un ejemplo de una tabla número 2 y vamos a agregar aquí esta nueva tabla. Bien, ahora vamos a insertar valores. Ahí está. Inserto este valor. Y pues ejecuto, ¿no? Ahora lo que seguiría pues sería revisar qué es lo que guardó. Y pues si se fijan, o sea, está guardando con la hora del sistema, que es esta parte de arriba, y luego está guardando con lo que yo metí. Este comando, pues yo lo podría poner con el... para aquí, para México, somos creo que -6, ¿no? Algo así. Entonces sería como la zona horaria. Entonces pues con eso pudiéramos decir que estamos en esta zona horaria, ¿no? Bueno, y me salió mal porque si se fijan dice, bueno, igual, la hora no importa porque no pusimos una hora bien. Bien. Entonces continuamos. Dice que también timestamp with local time zone es similar, pero con una diferencia. Si esta columna se selecciona todo en una sentencia SQL,
la hora se convierte automáticamente a la zona horaria del usuario que realiza la selección. Entonces, para esto nos dice hay que crear la tabla con el ejemplo Team X3. Nos dice el first column es Team Stamp with Time Zone y la segunda columna es Team Stamp with Local Time Zone. Entonces lo vamos a crear. Ya tengo mi tabla creada y vamos a insertar estos valores. Con diferente formato de pues de hora, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer pues es poner la sentencia select asterisco from team set para revisar qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos aquí en la primera columna y en la segunda columna que nos dice que va a depender ahí con nuestra zona horaria. Obviamente esos son datos que metimos localmente o que nosotros agregamos. Entonces nos dice la hora de Estambul es de 9 horas por delante del PST. Cuando son las 8 am en Los Ángeles, pues van a ser las 5 en Estambul. Y tenemos otro tipo de dato que es el tipo de dato interval. Estos almacenan el tiempo o el intervalo de tiempo transcurrido entre dos valores de fecha y hora. El intervalo year to month almacena un periodo de tiempo medido en años y meses. Y luego tenemos el interval day to second, que almacena un periodo de tiempo medido en días, horas, minutos y segundos. Para la sintaxis tenemos el comando interval year y se pone lo que es la sentencia to month. Entonces tenemos el year precision, que es el número máximo de dígitos o elementos del year, y el valor por defecto de year precision pues es 2. Tenemos este ejemplo, creamos una tabla nueva, ponemos el low and duration 1, que es un interval year 3 to month, y tenemos el otro que es con 2 en una columna diferente. Entonces vamos a crear esto. Ejecuto, se crea la tabla y ahora vamos a insertar en las columnas un intervalo de 120 sobre los meses y luego un intervalo de 3 a 6 años. Listo. Ahora nos dice, suponga que la fecha de hoy es 17 de julio del 2017. Nos dice que seleccionemos sysdate más long duration y que lo renombremos como as 120 months from now y sysdate más long duration 2 as 3 years segment from now. From time, o sea, la tabla que acabamos de hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está dando. Y aquí tenemos 120 months from now, que sería 30 de abril del 2031, o sea, está tomando 120 meses a partir de la fecha que nosotros pusimos y está agregando aquí 3 años y 6 meses a partir de la fecha que nosotros agregamos. Y nos dice, utilice esta opción cuando necesite una diferencia más precisa entre dos valores que podrían ser fecha y hora, que sería un interval day to second, donde tenemos el day precision, que es el número máximo de dígitos del elemento day, y el valor por defecto de day precision pues es 2. Luego tenemos lo que es fractional second precision, que es el número de dígitos de la parte fraccionaria del campo de fecha hora y segundo.
El valor por defecto es un número 6. Y en este ejemplo vamos a ver lo que es el interval day to second. Creamos una tabla número 5. Y si se fijan aquí, duplicó lo mismo. Tiene lo mismo. Entonces, cualquiera que ejecutamos esté bien. Y lo que yo creo es que tuvieron un error en esta diapositiva de Oracle, porque aquí tendría que haber sido la creación de la tabla, la inserción de los datos, y con esto íbamos a revisar qué es lo que nos mostraba. Y pues con esto vimos esta terminología, ¿no? Nos pasamos a lo siguiente, que nos habla sobre modificación de las tablas. Bien, para modificar las tablas tenemos aquí un comando que se le llama alter table. La sentencia alter table se utiliza para agregar una nueva columna, modificar una columna existente, definir un valor default para una columna, borrar una columna, y puede agregar o modificar una columna de una tabla, pero no puede especificar dónde aparece la columna. Alter table, que también es una columna recién agregada, siempre se convierte en la última columna de la tabla. Además, si una tabla ya tiene filas de datos y agrega una nueva columna a la tabla, la nueva columna inicialmente será nula para las filas ya existentes. Para agregar una columna, también esto ya medio lo habíamos visto, tenemos el alter table, el nombre de la tabla, y añadimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos alter table my CD collection, estamos añadiendo lo que es release date y estamos agregando date default sysdate. Entonces estamos agregando una fecha. Vamos a correr esta sentencia. Entonces se supone que ya aquí alteré esa tabla, y lo mismo voy a agregar esta, que sería alterar la siguiente tabla. Entonces ahí está, tabla alterado. Ustedes pueden consultar en Object Browser y es my friend y my CD collection. Entonces aquí podemos ver, y lo mismo acá, donde estamos agregando el release date. Entonces, si se fijan, con eso alteré la tabla. La modificación de una columna puede incluir cambios en el tipo de dato, tamaño y valor default de una columna. Las reglas y las restricciones al modificar una columna son las siguientes. Puede aumentar el ancho o la precisión de una columna numérica. Puede aumentar el ancho de una columna de caracteres. Puede reducir el ancho de una columna number si la columna contiene únicamente valores nulos, o si la tabla no tiene filas. Y para tipos varchar puede reducir el ancho hasta el mayor valor incluido en la columna. También pueden cambiar el tipo de datos solo si la columna contiene valores nulos. Solo se puede convertir una columna char a varchar o una columna varchar 2 a char si la columna contiene valores nulos, o bien si no cambia el tamaño a algo más pequeño que cualquier valor de la columna. De igual, esto sería como un error catastrófico convertir un varchar 2 a char.
sí pudiéramos hacer un char a varchar, porque entonces estaríamos ahora reformando la tabla y ahorrándonos espacio. El cambio del valor default de una columna, si lo afecta a las inserciones posteriores, también a la tabla. Y el ejemplo nos dice que se ha creado una tabla con dos columnas, que sería create table mod empleado. Tenemos como un apellido con varchar 2 y un salary number. Vamos a guardar SQL command. Y ahora nos dice cuál de estas modificaciones estaría permitida y cuál no. Considere las respuestas con y sin filas de datos en la tabla. Bien, entonces para esto recuerden que pudiéramos modificar, pues a 30 estaría bien, pero nos dice que ya reducir a menos de lo que tiene pudiera dar algún error. Entonces nos dice que solo estaría permitido si las columnas estuvieran vacías, ¿verdad? Entonces pudiéramos reducirlo a 10 caracteres o menos, pero si no, pues nos va a dar un error, que es lo que les decía. Si yo ejecuto menos, me va a dar error, por lo tanto, pues a lo mejor ocupo hacerlo más grande, aumentarla. Estaría permitida con o sin datos, ya que aumenta la precisión de la columna, lo que sería 10.2. Y se permitiría con o sin datos, ya que solo se agrega un valor por default, esta parte, default 50, que sería como agregarle el número 50. Ahora, podemos borrar una columna. Al borrar una columna se aplican las siguientes reglas. Se puede borrar una columna que contenga datos. Solo se puede borrar una columna por vez. No puede borrar todas las columnas de una tabla. Debe de permanecer al menos una columna. En este caso, si queremos borrar toda una tabla, sería pues eliminar la tabla completa, no de columna por columna. Y una vez borrada la columna, los valores de datos de esta no se pueden recuperar. Tenemos aquí, borrando una columna, el alter table, el nombre de la tabla. Vamos a poner el comando de borrado, que sería drop column, y el nombre de la columna. Por ejemplo, vamos a eliminar el release date, que es la que acabamos de hacer, y el favorite game. Entonces vamos a hacer los dos. Ahí está, nos dice que la tabla se alteró. No, lo mismo aquí en favorite game. Vamos al object browser y checamos en my friends, que se fijan, eliminamos el campo que pues estábamos mencionando. Otra cosa importante es, recuerden que si no tengo los privilegios para hacer el drop, el SQL no me lo va a permitir, entonces debo de, como usuario, tener el privilegio. Tenemos otro comando que se llama el set uset para columnas, donde nos dice borrar una columna de una tabla grande puede llevar mucho tiempo. Una alternativa más rápida es marcar la columna como no utilizable. Los valores de columna permanecen en bases de datos, pero no se pueden acceder a ellos de ninguna forma, por lo que el efecto es el mismo que borrar la columna. De hecho, puede agregar una nueva columna a la base de datos con el mismo nombre que la columna no utilizada, y las columnas no utilizadas existen, pero son invisibles. Entonces, la sintaxis para hacer esto sería alter table, el nombre de la tabla, poner set unuset y el nombre de la columna. Para esto, se fijan, estamos
poniendo como set unused el emi. Entonces vamos a ejecutarlo y lo vamos a revisar de la tabla copy employees. Ahí está, tabla alterada. Entonces vamos a revisarlo. Y si se fijan, email ya no aparece. Ya no está. Drop unused column. Elimina todas las columnas marcadas actualmente como no utilizadas. Utiliza esta sentencia cuando desee reclamar el espacio en disco adicional de las columnas no utilizadas en una tabla. Entonces, escondimos lo que era el email, pero ahora quiero, pues un decir, reutilizar ese espacio que está utilizando esa columna. Pues entonces vamos a utilizar el comando alter table copy employees y vamos a utilizar el comando drop unused columns. Con esto estaría eliminando la columna que oculté. Y ahí tenemos tabla alterada, o sea, se eliminó. Obviamente no podemos consultar porque ya la habíamos escondido y no la podemos ver. Aquí nos muestra un resumen de la tabla alter table. Bien, drop table elimina la definición de una tabla en Oracle. La base de datos pierde todos los datos de la tabla y los índices asociados a los mismos. Cuando se emite una sentencia drop table, se suprime todos los datos de la tabla, se elimina la descripción de la tabla del diccionario de datos y Oracle Server no cuestiona la decisión y borra la tabla inmediatamente. Ojo, otra vez, recalco, debo de tener el privilegio porque no cualquier usuario puede llegar y eliminar tablas. Imagínense en un negocio o en algo muy grande donde cualquier usuario pueda eliminar tablas, pues sería garrafal. Nos pone que en la siguiente diapositiva verán que pueden restaurar una tabla después de borrarla, pero no está garantizado. Solo el creador de la tabla o un usuario con el privilegio de drop any table, que es normalmente el desarrollador de bases de datos, puede eliminar una tabla. Entonces tenemos drop table name y vamos a eliminar la tabla copy employees. Ejecutamos. Y nos dice que se eliminó la tabla. Ya no debe demostrarse aquí en nuestro Object Browser. Entonces ya no tengo la tabla Copy Employees, tengo la de Copy My Employees, que es otra que hicimos. Ahora, se dice aquí el Flashback Table. Si borra una tabla por error, puede recuperar esta tabla y sus datos. Cada usuario de base de datos tiene su propia papelera de reciclaje a la que se mueven los objetos borrados y que se pueden recuperar de aquí con el comando Flashback Table. Este comando se puede utilizar para restaurar una tabla, una vista o un índice que se haya borrado por error. La sintaxis pues es Flashback Table, el nombre de la tabla, to before drop. Y en este caso vamos a recuperar la tabla de copy employees utilizando pues el comando que nos están mostrando. Entonces nos dice que se está procesando, obviamente debe de tener ahí como un ratito en lo que recupera los datos. Para nuestro caso pues la tabla no tenía tantos datos, así que no es como algo que va a durar 2000 años, pero pues en bases de datos grandes sí va a tener un tiempo. Entonces
Aquí tenemos de nuevo nuestra tabla, copy employees. Entonces, como propietario de una tabla, puede emitir el comando de flashback, y si la tabla que está restaurando tenía índices, pues estos también se restauran, o sea, tal como se fue, regresa. Es posible ver los objetos que se pueden restaurar consultando la vista del diccionario de datos, que sería el User Recycled Bin. Se puede consultar la vista User Recycled Bin como todas las demás vistas del diccionario de datos, donde pudiéramos poner Select Original Name Operation Drop Time from User Recycled Bin. Entonces, pues aquí nos va a mostrar las operaciones que se hizo en la papelera de reciclaje. Vamos a ver si este comando es funcional aquí en el Apex. Y bueno, pues para nosotros no está funcionando, pero pues ya en una tabla o en una base de datos de Oracle sí va a funcionar. Una vez restaurada una tabla con el comando flashback table, ya no es visible en la vista User Recycled Bin. Cualquier índice que se borra con la tabla original también se restaurará. Puede que sea necesario, por motivos de seguridad, borrar una tabla completamente, omitiendo la papelera de reciclaje. ¿Esto se puede hacer? Sí. Pero se va a utilizar el comando purge al final. Entonces, al utilizar esto, esta tabla se va a ir directamente al, pues a no sabemos dónde, pero ya no va a existir esta tabla. Tablet Dropped. Y para cambiar, esto ya es terminando lo que es eliminar la tabla por completo. Les voy a poner aquí del historial este comando. ¿Se fijan? El objeto no está en la papelera de reciclaje. Bien. Ahora, renombrar. Es otro tema. Para cambiar el nombre de una tabla, utilice la sentencia rename. Esto solo se puede hacer o solo lo puede hacer el propietario del objeto o el DBA. La sintaxis pues sería rename el nombre antiguo to el nuevo nombre. Ejemplo, rename my CD collection to my music. Vamos a hacerlo. Y ahí tenemos que se procesó el cambio. Veremos más adelante que podemos renombrar otros tipos de objetos, como por ejemplo las vistas, secuencias y sinónimos. Ahora vamos a ver lo que es truncate. Al truncar una tabla se eliminan todas las filas de una tabla y se libera el espacio de almacenamiento utilizado por dicha tabla. Al utilizar la sentencia truncate table no se puede realizar un rollback de la eliminación de filas. Debe ser el propietario de la tabla o tener privilegios del sistema como drop any table. La sintaxis pues tenemos como truncate table y el nombre de la tabla. Entonces con la sentencia delete también se eliminan todas las filas de una tabla, pero no se libera el espacio de almacenamiento. Con truncate es más rápido que delete porque no genera información de rollback. Tenemos otra parte que es comment on table. Puede agregar un comentario de hasta 2000 caracteres sobre una columna, tabla o vista mediante la sentencia comment. Entonces podemos poner un comentario. Como ejemplo tenemos aquí en la tabla employees y nos pone que es East Western Region Only. Entonces vamos a ejecutar el comando. Y nos dice que se ha procesado. Para ver los comentarios de la tabla, nos dice en el diccionario, pues hay que darle select el nombre de la tabla,
comments from user tab comments, ¿no? Y si deseamos borrarlo, pues sería utilizando comment on tables, employees is en blanco, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona aquí con nosotros. Pues con nosotros no quiso funcionar. Ahora tenemos lo que es el flashback query. Puede que detecten que los datos en una tabla se han cambiado de algún modo, de forma incorrecta. Afortunadamente, Oracle tiene una función que permite ver los datos de la fila en momentos concretos en el tiempo, por lo que puede compararse diferentes versiones de una fila a lo largo del tiempo. Esta función pues es muy útil. Imagine por ejemplo que alguien por error ha realizado algún DML en una tabla y a continuación ejecuta commit en dichos cambios. Oracle Application Express confirma automáticamente, por lo que se cometen fácilmente errores. Entonces podemos utilizar la función flashback query para examinar qué aspecto tenían las filas antes de que se apliquen estos cambios. Y cuando Oracle cambia datos, siempre mantiene una copia del aspecto de los datos corregidos antes de que se realice cualquier cambio, por lo que mantiene una copia del valor anterior de la columna para una actualización de columna, que también mantiene toda la fila para una supresión y no mantiene nada para una sentencia de inserción. Estas copias antiguas se mantienen en un lugar especial denominado un table space undone. Los usuarios pueden acceder a esta zona especial de la base de datos mediante una consulta de flashback. Puede consultar las versiones anteriores de los datos utilizando una cláusula version en una sentencia select. Por ejemplo, tenemos aquí el cómo sería, ¿no? Y el número SCN al que se hacía referencia en la columna anterior significa que el número de cambios del sistema es una identificación precisa del tiempo en la base de datos y se trata de un número secuencial que incrementa y mantiene la propia base de datos. Esta parte del flashback query obviamente no es para todos los usuarios, para ustedes en este caso es como información que cura, porque quien se encarga de esto es el diseñador de la base de datos. Él es el único que tiene este derecho, porque pues no podemos darle a todos los usuarios los privilegios de borrar, eliminar y hacer un montón de cosas, porque pues podemos alterar pues el buen funcionamiento de nuestra base de datos. Y pues tenemos aquí más valores. Tenemos aquí, vamos a ver si funciona esto, que nos están dando un ejemplo. Bien. No funciona copy employees porque recuerden que la eliminamos, ¿sí? Y pues con esto terminamos. Para poder utilizar esto del flashback query, ocuparíamos crear otra vez la tabla de copy employees para poder consultar todo esto. Muy bien. Cualquier duda que tengan, pues por favor me la hacen saber.